Adiós Adicción, episodio número 117. Pero lo más importante es que no dejemos de luchar, no dejemos de creer en nosotros mismos, porque tal vez creemos que todo se nos va a venir abajo si damos ese siguiente paso y acepto que tengo un problema. Pero eso es el inicio, el dejar que la vida haga lo suyo y yo poner mi parte. Y a esas familias, a esos amigos, decirles que no dejen de creer en sus personas que ahorita están consumiendo, que lamento mucho que hayan pasado por todo eso, pero con lamentación no vamos a llegar a ninguna parte. Bienvenido, bienvenida una vez más. Mi nombre es Gregory Chiñas y como siempre te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Adiós Adicción. El día de hoy, en efecto, una nueva entrevista que ojalá y te agrade. Como siempre es la intención, el no solo motivarte, sino que también te sirva de algo, que te deje algún mensaje. Y estoy seguro que si me das la oportunidad el día de hoy de escuchar completo el episodio, te vas a llevar muy grato sabor de boca el escuchar la experiencia que Jorge nos ha compartido el día de hoy. Bueno, aprovecho para comentarte, para repetirte nuevamente que te puedes poner en contacto conmigo a través del correo electrónico gregory@adiosadiccion.com, ya sea si me quieres mandar un saludo o si te quieres, ¿por qué no?, también ofrecer como voluntario para participar en un podcast. La verdad que no sabes lo sencillo que es bastante fácil que nos pongamos de acuerdo, porque recuerda, tu conocimiento, tus experiencias, lo que tengas que compartir en algún momento le puede cambiar la vida a alguien. Y no debiéramos obviamente de quedarnos eso dentro de nosotros cuando tenemos esa oportunidad de transformar, de animar a alguien a que se anime a dar ese primer paso para su recuperación. Si en dado caso, obviamente, desearas participar. Pero si nada más es para mandarme un saludo, pues también más que bienvenido. Hazme saber que estás ahí, hazme saber que estás escuchando. La verdad es que no sabes cuánto me ayuda para mantenerme motivado a seguirte trayendo estos episodios que tú puedes obviamente descargar y hacer tuyos y traer contigo en cada momento. También te quiero recordar que encuentras el episodio, todos los episodios publicados en la página de Adiós Adicción en YouTube. Entonces, ya sea que lo puedas o lo quieras ver en YouTube o lo puedas o lo quieras descargar en tu dispositivo móvil a través de cualquier aplicación de podcast, ahí los encontrarás también todos los episodios. Bueno, ya para no hacerla más de emoción, entonces aquí está Jorge con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gregory, un gusto saludarte a ti y a las personas que nos escuchan a través de tu canal. Muchas gracias. No, hombre, encantado, la mera verdad, porque hayas atendido también el llamado. Algo está pasando, se están alineando los astros y eso me gusta. La segunda persona en muy corto tiempo que ha atendido el llamado a querer participar y ayudarnos con tu testimonio, Jorge, porque obviamente lo más interesante de todo esto es hacerle ver a las otras personas que no estamos solos, que hay muchas personas atravesando por lo mismo, y aquí Jorge es una muestra más de que sí se puede, echándole ganas, me imagino. Ya Jorge nos platicará, pero mientras tanto te quiero preguntar, Jorge, fiel a mi costumbre, por favor, ayúdenos a los demás a darnos una idea de quién eres, así que por favor coméntame dónde vives, qué edad tienes, a qué te dedicas y cualquier otra información que nos pueda ayudar a ponerte un poco de rostro, Jorge. Bien. Te platico, mi nombre es Jorge Osvaldo. Estoy actualmente viviendo en un pueblito que se llama Stouffville, en Ontario, cerca de Toronto, Canadá. Tengo prácticamente muy poco aquí, tengo 34 años y actualmente pues estoy pasando por un proceso de recuperación. Estoy en ese proceso en el cual pues me he encontrado otra vez conmigo mismo, ¿no? Empezando a ser yo y disfrutándome tal como soy hoy en día. Perfecto, Jorge. Bueno, entonces, ¿de dónde eres originariamente, Jorge? Ok, qué bueno que me preguntas. Soy originario de Colima, un pueblito que se llama Armería, pegado a la costa.
Perfecto, perfecto. Yo también, de hecho, soy de la costa de Oaxaca, así que pues bueno, fíjate, qué bueno es hablar con otra persona que sea de costa, qué bueno que hablar con otra persona obviamente, que sea de México también. Y fíjate ya, el trío completo o otra persona que esté viviendo en Canadá en este momento. Entonces, vamos a agarrarnos de ahí, Jorge. Tú comentas ahorita, nos estás diciendo que estás en ese proceso. ¿Qué fue lo que llevó a que tuvieras ese proceso? ¿Qué problemas hubo que tienes que tener este proceso? Primeramente fue el tocar fondo, ¿no? El darme cuenta en la situación que estaba, pero sobre todo, pues mi alto consumo de alcohol y por tanto el alcohol a mí me llevó a consumir sustancias como la cocaína y el cristal. La verdad es que fue un proceso bastante duro porque al principio todo es fiesta y es diversión, pero termina terrible con una soledad y aunque haya mucha gente a tu alrededor haciendo lo mismo que uno hace o que yo hacía, pues relativamente solo, ¿no? Y pues lo que me impulsó a pasar por este proceso en el cual me encuentro yo, pues es un cansancio, una aceptación, el cual aceptar que realmente pues estaba mal, que estaba haciendo las cosas muy mal y que además estaba afectando a gente que realmente me amaba y que estaba ahí dispuesta para apoyarme y que yo solamente sentía en su momento que me atacaban o que me criticaban, pero lo que querían era realmente ayudarme y estaba perdiendo pues muchas cosas. Claro, Jorge. Es lo que pasa comúnmente, ¿no? En ocasiones cuando no estamos listos, las personas que obviamente sufren, a veces incluso más que nosotros, son las personas obviamente que están a nuestro alrededor, que mueren de ganas por hacernos entrar en razón y querernos ayudar, como sacudirnos y hacernos despertar, obviamente lo tomamos a la mala. Pero coméntame, Jorge, también, obviamente, yéndonos un poquito más, eso ya digamos que va a ser el punto donde tú a lo mejor decides tocar ese fondo, pero también coméntame, ¿cómo fue que empezó todo para ti? ¿Cómo fue que ese abuso de alcohol y después, obviamente, de las otras sustancias que comentas, cómo fue que empezó todo para ti? Yo inicio a los 13 años, inicio a beber. Desde el primer consumo, recuerdo yo que tuve el consumo bastante fuerte. Terminé yo en borrachera y esa borrachera me llevó a mí a alucinar. Recuerdo que estaba yo con dos de mis primos y desde ese entonces yo terminé en una alberca y ahí era todo diversión, todo era risa y no sabía yo en ese momento que la vida me iba a cambiar y que todo iba a terminar pues en soledad, ¿no? Ese fue mi primer contacto con el alcohol, pero lo desastroso se viene después. Te comento, pues yo soy hijo de padres divorciados, de papá alcohólico, y yo siempre me acostumbré a ver a mi papá tomando y borracho, y entonces yo dije, nunca voy a ser como él. ¿Y qué crees, Gregory? Terminé siendo peor porque mi papá no tomaba, solamente tomaba, yo tomaba y también consumí droga. Creo que a muchos nos pasa, Jorge, donde, salvo el divorcio, que yo no lo viví necesariamente, y eso yo fue, creo, por gracia divina, porque mi mamá, yo sé que lo quiso hacer, pero no se atrevió a hacerlo. Pero lo mismo, ¿eh? De yo no voy a ser como mi papá. Bueno, todavía yo creo que por ahí nos vamos dando un tiro, aunque él ya no vive, obviamente. Yo creo que para esas fechas a lo mejor andaré más o menos siguiendo sus pasos. Pero la verdad es que es ese deseo que en ocasiones no podemos cumplir, no importa qué tanto lo deseamos cuando éramos más pequeños, de decir no voy a hacer lo mismo y terminamos lo haciendo peor en ocasiones. Claro, Gregory, se dice que uno pues viene a romper ciclos si uno lo quiere, pero como la literatura de doble A lo dice, es voluntad y es la buena voluntad y eso es nada más de querer, es eso, es querer y para poder llegar a ese grado, pues muchos tenemos que tocar fondo, porque a muchos cuando lo conocemos a tiempo, los procesos, a mucha gente se nos dice que no pasemos por esa etapa
pero tenemos que vivirlo. Muchos somos así de tontos y tenemos que vivirlo. Y yo soy esa calcomanía al carbón que tuvo que ir a vivirla para darse cuenta que por ahí no era, que estaba repitiendo el historial y que me estaba volviendo a equivocar y que pues estaba repitiendo los mismos patrones o aún peor. Oye, Jorge, entonces cuando tienes 13 años, obviamente es bastante común, de hecho en el episodio anterior Walter nos comentaba, él empezó a los 14. Obviamente hay una dinámica donde continúas, ya sea escondidas, ya sea aceptado o solapado por ya sea mamá o papá, dependiendo obviamente con quién estuvieras viviendo en ese entonces. Me imagino que en tu caso fue similar también. O sea, a los 13 años lo probaste, te gustó y continuaste con ello. Me imagino hasta cierto punto, hasta cierto punto, no sé si o desbordada o moderada, porque pues también se necesita dinero y compañeros que a lo mejor también lo hagan. Pero ¿cómo fue ese brinco de los 13 años hacia el siguiente paso, digamos? No, mira, te comento un poquito antes. A los 13 años fue mi primer contacto, pero te comenté el divorcio de mis papás porque para mí fue el primer quebranto del alma. Y yo inconscientemente, hoy lo sé, pero ¿cómo le explico a ese niño que estaba pasando por un proceso por el cual comentas que mis papás no coincidieron y tuvieron que separarse por las acciones de mi papá, ¿no? Y hoy la identifico y hoy sé y hoy me hago cargo de ella. En ese entonces yo no sabía que tenía esa herida y entonces cuando tengo contacto a los 13 años con el alcohol, para mí fue la mejor escapatoria. Y entonces en mi familia siempre había consumo social, consumo en las fiestas y era muy casual y todavía en mi familia se consume alcohol, pero es el consumo de fiesta y se acaba. Y yo continuaba con amigos, con primos, siempre quería el seguir, seguir y seguir y el desenfreno. Yo me independicé de mi mamá porque cuando mis papás se separan yo me voy a vivir con mi mamá, yo quedo en casa de mi mamá, termino mi bachillerato y entonces yo me independizo y me voy a vivir solo, como mucha gente que vive en pueblos pequeños, emigras a la capital. A mí me pasó. Yo durante mi bachillerato, durante ese proceso de niñez, yo siempre fui un niño líder. Mi escapatoria siempre era buenas calificaciones, bueno en el deporte, bueno en todo lo que hacía, ¿no? Porque en eso me escapaba yo y quería sobresalir para poder opacar el dolor que yo tenía. ¿Eras consciente en ese momento, Jorge, de ese dolor o fue ya después que lo descubriste? No era consciente. Sabía que algo me incomodaba en mi vida, pero yo no identificaba o no quería aceptar, ¿sabes? Y obviamente pues era una herida en el alma que estaba ahí constante. Cuando en la escuela yo me esforzaba de niño en tener las mejores calificaciones, mamá trabajaba, papá estaba ausente porque estaba trabajando, estaba tomando, entonces cuando yo recibía mis diplomas, mis reconocimientos, cuando iba a ver a algún partido de fútbol tenía algún reconocimiento, mamá nunca estaba porque estaba trabajando y papá nunca estaba porque estaba tomando o estaba trabajando fuera. Entonces iba creciendo solo y yo siempre me quedaba o en casa de un vecino o tenía niñera. Entonces, ese fue mi etapa y crecí con esa libertad que yo después la convertí en libertinaje, porque dije, aquí pues nadie me gobierna, solamente yo, y entonces pues me hice un ser ingobernable, que hoy me doy cuenta, en ese momento no lo sabía. Entonces migraste a la capital del estado y ahí fue donde ya fue rienda suelta, me imagino, ¿no? Exacto, ahí fue donde fue rienda suelta. Pues entonces ahí yo voy y vivo con mi papá y me pasó algo muy curioso, Gregorio. Ahí yo tuve la oportunidad, antes de que falleciera mi papá, yo estaba en la facultad y entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Tienes que pedirle ayuda a tu papá porque yo no puedo solventar todos los gastos. Y entonces yo pedí ayuda a mi papá me apoyó, pero yo ahí tuve la oportunidad de darme cuenta
la vida de alcohólico que tenía mi papá de lleno, pero también porque en esa parte viene la parte de mi descontrol, ¿no? Ahí yo me di cuenta, curiosamente, de la vida que tenía mi papá, de desenfreno y de, pues de amantes y de todo lo que conlleva ese libertinaje y ese mundo en el que se vive en el alcohol, ¿no? Yo estaba estudiando y tuve la oportunidad de platicar con mi papá en sus borracheras. Yo era el que iba y lo llevaba a su casa donde él tenía otra esposa y otras dos medias hermanas, ¿no? En ocasiones platicaba yo con mi papá y él pues tuvo la oportunidad de platicarme qué es lo que había detrás de él, ¿no? En qué posición se sentía él con su familia, cómo se sentía en ese momento, cómo fue su niñez. Y ahí yo comprendí muchas cosas, pero entendí que yo no quería estar en su vida. ¿Y sabes qué hice, Gregory? Me terminé saliendo y le pedí apoyo a mi mamá para salirme de casa de mi papá e irme a rentar a otro lugar. Y prácticamente lo abandoné un día por mi bien, porque yo no quería ser parte de esa vida. Y un día me hablan por teléfono y me dicen que papá ya no está, que había fallecido y que yo tenía que hacerme responsable porque él había muerto borracho, ahogado literal en el mar y en el alcohol, y tenía que ir a verlo porque lo habían dejado solo y tenía que ir a identificar el cuerpo. Y entonces, a partir de la muerte de papá, se vienen muchas cosas encima. La parte importante es que te decía, yo no quiero ser como papá, pero fue el detonante, porque de alguna manera yo tenía en vivo el ejemplo de papá que tomaba y yo decía, pues no, no voy a ser como él. Y como no tenía esa figura ya ahora, pues yo le di rienda suelta. Y entonces se vienen mis trabajos. Antes de que me cuentes eso, Jorge, antes de que me cuentes eso, me gustaría preguntarte, ¿te dio remordimiento de que tú decidiste, obviamente, no digo que hayas hecho lo incorrecto, no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que a lo mejor te dio cierto remordimiento porque saliste de la vida de tu padre, después te llaman para ser tú el que tenga que reconocer el cuerpo? Te lo pregunto por lo siguiente. En una situación relativamente similar, digamos, yo con mi padre en su momento tampoco, yo lo dejé de ver por muchos años, Jorge, muchos años. De que lo vi la última vez en Oaxaca, de hecho, fue una experiencia bastante desafortunada. Tuvieron que pasar años para que lo viera yo por cerca de algunos minutos, muchos años después, para después ya nunca volver a verlo. Era la persona que menos relación tenía con él, de mis dos hermanas y yo, pero curiosamente fui la persona que recibió la llamada por parte de mi prima en Oaxaca, yo viviendo en otro estado en México, para decirme que mi padre se había suicidado. Yo fui el que recibió la noticia. No mi hermana, no mi otra hermana, que ellas sí iban en ocasiones incluso a visitar, etc. Fui yo el que menos relación tuvo con él. Y la verdad, al principio, cuando me lo dijeron, como que no me cayó el 20. Terminé incluso la conversación y ya cuando iba yo manejando a la casa para decirle a una de mis hermanas, empecé a temblar. Pues ya como que me cayó el 20, como decimos en México, ¿no? Fue una impresión muy grande. Me he dado tiempo en su momento para decir, bueno, ¿qué tanto me remuerde la conciencia? ¿Qué tanto me pesa el que nunca lo volví a ver a él después de esa última vez? Y no sé tú en ese momento que te pasó vivir, Jorge, si en su momento sufriste algún tipo de emoción que en su momento también acarreó que tú la intentaras, digamos, apaciguar con el alcohol. Sí, por supuesto. Mira, obviamente el remordimiento viene a partir de la noticia. Me transportaste al momento de la noticia. Fíjate que yo estaba pasando por un muy buen momento y él lo sabía. Días antes, 2, 3 días antes, él fue a mí y me buscó. Dicen que, no sé, la muerte se presiente y las personas tienden a despedirse. No sé, algo pasó. Mi papá me buscó y me dijo que en donde yo estaba trabajando,
pues solamente hiciera las cosas bien. Y él tenía siempre un dicho, me decía, no corras, camina, porque era mi primer trabajo después de la carrera. El proyecto creció muchísimo y un día mi papá llega y me busca y me dice, me da sus consejos, y a los 2 días yo en carretera iba con la persona quien era mi jefe en ese momento, y a mí me habla el jefe de mi papá y me da la noticia. Y entonces para mí, yo le dije, ¿sabes qué? Párate. Hablo con mi mamá, quien era para mí pues la fortaleza, todavía lo es, y le doy la noticia a mi mamá, pero yo estaba devastado, me pegó mucho, fue impresionante para mí, yo lloré demasiado, porque era como la parte justo cuando más convivíamos, cuando yo me di la oportunidad de perdonarlo, de decirle cuánto lo quería, fue como si Dios dijera, ok, ya sanaron y me lo llevo. Y entonces a mí fue cuando más me dolió, fue cuando más me pegó, porque tuve la oportunidad de decirle que lo entendía, que en esas pláticas que te mencionaba hace rato en sus borracheras, que yo siempre le decía cuánto lo quería y él también me lo decía, y entonces sanamos mucho esa parte, y yo lo comprendí, tuve mucha empatía con eso, y después fallece y no lo volví a ver más, y sí sentí remordimiento por haberlo abandonado. En esa etapa entra la confusión de, ok, no quiero ser con mi papá, no quiero hacer las mismas cosas. Tuviste mucha fortuna, más allá del dolor obviamente que te ocasionó la pérdida, que obviamente cualquier ser querido va a representar una pérdida, pero especialmente esos que nos engendraron, más allá de una relación buena o mala, etcétera. Pero fuiste afortunado porque al menos tuviste la posibilidad de decirlo y de escucharlo también de su parte. Sé que ya lo pasado, lo que tuviste que experimentar después, o cómo lo procesaste, o a lo que te llevó, ya es otra cosa, pero te quiero decir en este momento que fuiste los afortunados y debes de sentirte como tal bendecido, porque, insisto, tuviste esa oportunidad y qué bueno, ¿no? Y ahorita obviamente viviendo la etapa que vives y el proceso que ya has tenido, obviamente yo creo que eso representa todavía mucho, mucho más. Jorge, ya me empezabas a decir obviamente lo que venía después. Me meto yo en el mundo de la política. La política es muy conocida por fiestas sociales, esa inmersión en fiestas, en consumos altos de alcohol, en ingresos altos. Empiezo yo en ese mundo y entonces me pierdo totalmente. A mí ese mundo me comió. Prácticamente yo no, porque tenía la parte de poder, así hasta cierto grado, ¿no? Pero pues obviamente yo no sabía hasta ese entonces que tenía, aparte de las heridas en el alma, pues yo lo traía en la sangre de un alcohólico, y yo no quería aceptar, pues porque no nos gusta a nadie, a ningún alcohólico, aceptar que tenemos un problema, y que aparte del alcoholismo, que es ciertamente una enfermedad y que hoy lo acepto y lo digo tal cual es, aparte estaba afectado en mis emociones, y también entonces me convertí en un enfermo emocional, y esa mezcla es, pues, es terrible, ¿no? Si no tiene un tratamiento adecuado, y además si no tienes la aceptación, que para mí me costó bastante, porque como los demás sí pueden tomar y yo no, como los demás sí pueden tomarse una cerveza. Entonces esa parte a mí me llenaba de impotencia, pero me valía, porque todo era fiesta y diversión, y tenía los medios. El problema fue que fui perdiendo confianza de mi familia, fui perdiendo confianza de mis amigos, y me fui haciendo una persona inestable, al grado de perder grandes empleos. El último empleo en el que más duré fue año y medio, y luego entonces de ahí hasta que empieza mi recuperación, pues yo fui muy, muy inestable,
y me empecé a conflictuarme con mis amigos, que era con mis mismos amigos bebedores y de fiesta, con mi familia, o sea, y culpaba a todos. Todo el mundo tenía la culpa, menos yo. Y todo el mundo me afectaba, menos yo. Y siempre, siempre de alguna manera tenía el apoyo de mi familia porque yo decía, es que me corrieron de tal lugar porque no me quieren, porque me hicieron esto, me hicieron el otro, porque no soportan que yo sea tan bueno, siempre poniéndole soberbia y siempre ego, pero nunca aceptando que la bebida era lo que estaba provocando toda esta inestabilidad. Y entonces yo traía y fui creando una bola de nieve porque pues la enfermedad así es, ¿no? Conforme tú la dejas avanzar, empieza a crecer y cuando menos lo esperé yo ya estaba solo y no estaba contando ya con nadie y a veces estaba con gente, con un montón de gente y me sentía solo y los vacíos emocionales fueron creciendo cada vez más y se iba reflejando cada vez más con con relaciones familiares, relaciones con mis novias, y esos vacíos nunca los logré llenar y entonces a medida que mis vacíos emocionales iban creciendo, pues mi consumo iba creciendo y entonces después tengo el contacto con la cocaína y después tengo el contacto con el cristal que también lo llegué a aspirar, no me gustó, pero lo llegué a probar, pero ya combinaba, o sea, ya después vino que probaba la marihuana, entonces si te fijas, mis vacíos emocionales eran tan grandes que no los podía llenar con nada y la fiesta cada vez era más. Si yo iniciaba el viernes y terminaba el sábado, después era viernes, sábado y domingo, después decía el lunes, me la curo y yo siempre tuve una regla, entre semana no bebía, pero no me di cuenta cuando el martes ya me estaba tomando una cervecita, el miércoles dos caguamitas, el jueves ya era pedo otra vez y el viernes ya llegaba crudo al trabajo. Fue creciendo el consumo y yo no me daba cuenta, a tal grado que cuando tenía buenos ingresos, faltaba al trabajo 1, 2 días hasta que me corrían. ¿Cómo fue tu relación con la cocaína? Comentas que el cristal no te gustó, pero ¿qué tanto la cocaína se quedó contigo, Jorge, en ese viaje? No te digo cómo empezó, sino más bien hay, como tú comentas, en ocasiones he conocido de hecho a alguien que una droga iba de la mano de la otra, que incluso ya en su momento el alcohol era una excusa, lo que realmente quería hacer era la cocaína, pero digamos que era la excusa de, oh, me voy a poner borracho para poderme bajar con cocaína, pero realmente lo que se esperaba era ese bajón. En tu caso, ¿cómo fue esa relación que tuviste con la cocaína? ¿Realmente formó parte importante en esa etapa de tu vida? Sí, formó parte hasta mis últimos días en el consumo. Te comento, como yo estaba inmerso en la política, yo no tenía que estar borracho. Entonces, mi primer contacto con la cocaína fue para eso. Y precisamente como mencionabas hace rato, yo a mi casa también tengo una hermana menor, entonces yo tenía que darle el ejemplo y por supuesto, pues no quería que mi mamá me viera, cuando yo volvía a casa, no quería que me viera borracho cuando estaba en su casa. Entonces, mi primer contacto con la cocaína fue precisamente, ahí me dijeron, mira, prueba esto y se te va a bajar. Pero Gregory, no en todos tiene el mismo efecto. A mí la cocaína fue el boom, me aventó para arriba. Y si yo ya estaba apagado en la fiesta, a mí me daba más fiesta. Era, y el primer consumo sí, se me bajaba y llegaba a mi casa y descansaba, pero después era algo que me empezó a mí a gustar demasiado porque me daba mucha energía y yo siempre he sido hiperactivo. Entonces esa parte de la energía y la fiesta y amanecer y entonces pues era la vitamina cuando se me estaba acabando la pila y yo quería seguir bebiendo, este, a ver, pues dame un pasón, porque quiero seguir la fiesta. Entonces yo siempre decía, es que yo no la compro. No me di cuenta, Gregory, cuando yo di el paso
porque siempre era a través de un amigo, siempre, o un conocido, o alguien que me rolaba, ¿no? Y no me di cuenta cuando yo era el que ya la estaba comprando o el que ya estaba buscando dónde comprar. No, de verdad, si me dices, a ver, ¿cuándo diste este paso? No me acuerdo, pero terminé siendo un gran consumidor de alcohol y cocaína por fiesta. Me imagino entonces, como comentas, que te metías en esos problemas, sobre todo en el trabajo, al tener un medio de sustento, es en ocasiones lo que nos mantiene a flote, pero en ocasiones ni siquiera es suficiente como para mantenernos enfocados. En tu caso, Jorge, ¿cuándo fue el momento entonces cuando bueno, ya perdiste trabajo, ya te fuiste aislando, decías que incluso rodeado con más personas ya no era suficiente para llenar esos vacíos emocionales? ¿En cuánto te llevó empezar a sentirte cansado de estar cansado de todo eso? Gregory, yo estuve en unión libre. En esa etapa se dice que las mujeres de los alcohólicos o los enfermos emocionales como nosotros tenemos las mejores mujeres. Yo tenía muy buena mujer que me apoyaba en ese momento, me apoyaba a mi familia y siempre trataron de echarme para adelante en todos los proyectos en los que yo hacía. Yo tuve negocios, Gregory, que igual los quebré. En la última ocasión, yo tuve un negocio, el negocio de mis sueños, por el que había soñado toda mi vida y lo tuve porque fue el sueño de tenerlo con un tío que falleció ahora con esta pandemia del COVID. Y entonces también lo eché a perder por la fiesta. Y ahí fue cuando un día yo estando en mi casa, después de una fiesta larga de fin de semana, me sentía tan terrible, eh, tan solo, que sentía que ya no podía más. No llegaba, no llegaba a mi mente todavía el quitarme la vida, pero seguramente si hubiera continuado y si no hubiera tenido el valor de decir, ¿sabes qué? Ayúdenme, pues no sé qué hubiera pasado conmigo, ¿no? Seguramente no estuviera aquí contándote, pero pues terminé en una clínica de rehabilitación. Pero anteriormente, en contra de mi voluntad, ya había estado 2 veces. Ya había estado 2 veces en una clínica de rehabilitación o en un anexo, como quieran llamar. Fíjate que, Jorge, que te iba a preguntar, porque eso que estás narrando, como tú mismo dices, me estás llevando y transportando a esos momentos que me hacen recordar también momentos de mi vida. Realmente yo he comentado aquí en muchas ocasiones que uno de mis grandes temores es al no llegar, no hacer lo que mi papá hizo. Si no controlo esto, no quiero terminar como él, que es quitándome la vida. Entonces te iba a preguntar que si en algún momento te había atravesado eso por la mente. Ya has contestado que no es así. Y esto otro que acabas de comentar con relación a lo de el centro de rehabilitación o de los también conocidos, ya tú me explicarás más un poco más adelante, pero de los también conocidos anexos, ¿no? En México, no sé si en otros países de Latinoamérica que me escuchan también, si también se le llamen de esa misma manera o si incluso hayan en esos lugares también, pero cuéntanos un poco más del anexo y obviamente lo que te quiero preguntar al final de tu experiencia es si recomiendas, porque hay personas ya desesperadas que me preguntan nuevamente, ¿qué puedo hacer? Algunos de ellos conocen los anexos, algunos de ellos no lo conocen. Al final te quiero preguntar si tú obviamente lo recomendarías como una solución viable. Pero primero, 2 veces en contra de tu voluntad, ¿qué fue lo que llevó a esa primera ocasión en contra de tu voluntad que fuiste a los anexos? Ok, te platico. Yo en la primera vez que estuve en un anexo, en una clínica, para empezar, hay diferentes formas, ¿no? Hay a través de asociaciones civiles, hay clínicas como tal, les llaman albergues, anexos, comunidades terapéuticas. Yo la primera vez, y te menciono ese preámbulo porque la primera vez que yo estuve en uno fue una comunidad terapéutica. Esa comunidad terapéutica es bajo mucha disciplina, la cual pues lo único que tratan es como de reivindicarte en tu vida, ¿no? Y llevas un proceso que ahorita si quieres te platico. Yo a ese primera comunidad terapéutica o anexo que llego fue porque tenía un negocio, casualmente un bar, nos iba de maravilla, al grado que yo solamente trabajaba lunes, sábado y domingo. Pero ¿qué crees? Me empiezo a enrolar y me tragó también ese mundo
y yo como gran consumidor de alcohol, pues agarraba la fiesta hasta los lunes o hasta el martes, ¿no? Y entonces, para ese entonces yo ya vivía en unión libre y empezaba a faltar a mi casa a dormir. Y eso fue muy preocupante tanto para la mujer que vivía en ese momento conmigo, tanto para mi mamá. No sé en qué momento se pusieron de acuerdo. eh, Salimos a cenar y llegamos a casa de mi mamá. Dormimos esa noche en casa de mi mamá y entonces llegaron los de la clínica por mí. Ahora sí que como le decimos, la patrulla espiritual. Y pues fue así como tuve mi primer bienvenida al mundo de los anexos o las clínicas, ¿no? Esta fue la primera a 3 horas del lugar donde yo vivía. Mi familia se puso de acuerdo y buscó un buen lugar para mi tratamiento y fue ahí. Aquí, Gregory, yo quiero mencionarte que este es uno de los últimos pasos, ¿eh? Es de verdad, mi consumo era tan grande o las ganas de mi familia de ayudarme eran tan grandes que yo no medía, yo no me di cuenta hasta esta tercera vez, pero para esa instancia, para esos que mencionan que no sabemos muchas veces qué hacer o a dónde pedir ayuda, Gregory, antes de llegar a un anexo o a una clínica de rehabilitación, es un paso antes de llegar a esas últimas instancias. ¿Qué tanto? Nunca lo he preguntado y lo escucho en otro podcast, de hecho, que ellos comparten en ocasiones incluso cuánto bebían. Y aunque sí he tocado aquí que en ocasiones podemos morir por una intoxicación, por un envenenamiento, obviamente, o sobredosis dependiendo de la droga que estés ingiriendo. En este caso, ¿qué tan cerca estabas tú entonces, Jorge, de un envenenamiento por alcohol, que ya sea que vas a terminar obviamente en la tumba o bien en la cárcel? Estaba muy cerca. Yo ya antes había tenido intoxicación, ya había estado en un hospital, bajándomela con glucosa, ya era demasiado fuerte mi consumo. Tomaba yo en ese entonces tequila y a veces me lo tomaba puro y yo podía estar tomando cerveza, porque siempre yo soy consumidor de cerveza. Yo podía estar consumiendo cerveza a diestra y siniestra y no llegaba el momento en el que me cansaba. Y si yo sentía que era así, porque la cerveza contiene esa levadura y entonces te sientes como lleno a veces, consumía tequila y lo balanceaba de esa forma. Y yo podía estar los días que sea, mientras yo tuviera los recursos o estuviera con alguien que tuviera recursos para seguir consumiendo, yo podía hacerlo a diestra y siniestra. Yo ya no tenía límites, yo ya no tenía nada que me controlara. ¿Cómo fue tu experiencia en ese primer anexo que visitaste? ¿Y por cuánto tiempo estuviste ahí? La primera vez estuve 2 meses, era un tratamiento de 3 meses, solamente estuve 2 meses. Hace rato me preguntabas que si lo recomiendo. Profundamente mi respuesta sería sí, sí lo recomiendo. Y continúo con esta experiencia. Mucha gente se asusta, mucha gente, hay muchos tabús, ¿eh? Y por supuesto, así como hay lugares muy buenos, hay lugares muy malos. Antes de yo llegar a un anexo, quiero platicarte algo porque ahora soy doble A. Yo tuve una experiencia me invitaron a doble A hace 10 años y yo no me quedé porque estaban los papás de mis amigos, eran los papás de mis amigos con los que yo consumía en ese momento, entonces me dio mucha vergüenza, pero yo ya había tenido contacto con doble A, solamente para ponerlo como preámbulo, ¿vale? En este mundo de los anexos, en este proceso, yo llego y recuerdo que es una comunidad terapéutica y va por pasos. El primer paso es que tú te adaptes y en ese proceso de adaptación, cuando tú llegas, te reciben de maravilla, te dejan 3 días de tirar barra, así les dicen, para que tú, 3 días, pues de las desveladas, o si vas todavía crudo, o si vas todavía drogado, bajes avión y sepas en dónde estás. Recuerdo que yo llegué y eran habitaciones compartidas.
Desde la primera vez no me tocó a mí un mal lugar, y desde que yo llegué a mí me recibieron muy bien, me dieron un lugar donde dormir y 3 días estuve ahí. La comida sí es fatal, la comida sí es muy, muy terrible. Era prácticamente soya, avena y caldo de oso, así como le dicen, ¿no? Que son huesos y zanahoria y, y ya, ¿no? Y agua natural. Entonces, después tuve yo el contacto con un doctor, con un psicólogo, y entras a reuniones. Eh, Ahí me dieron la bienvenida, todo el mundo se presentó, y entonces las reuniones en esa clínica o en ese anexo eran circulares, y opinaba el que quería externar su vida, y ahí yo fue cuando me di cuenta en el lugar en el que estaba. ¿Cuánto o si pagó algo tu familia para estar ahí? ¿Para que tú estuvieras ahí? Por supuesto, no sé, no me acuerdo yo de la cantidad, pero era un pago mensual aproximado como de 7,000 pesos, algo así. Déjame preguntarte algo. ¿Qué fue lo que más te impresionó de esa experiencia cuando escuchaste a otras personas contar sus historias? Precisamente eso, escuchar otras historias y saber que mi historia no era la única, no era peor que la de otros. Entonces, a mí me movió mucho eso, me movió mucho que mi fondo de sufrimiento a lo mejor era muy por encima, y que había situaciones muy fuertes y gente más chica que yo. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy curioso. Cuando yo llego, a mí me ponen un guía. Ese guía era un muchachito de 16 años. Él me estaba enseñando prácticamente cómo es que se vivía en ese lugar, ¿no? Era mi guía. Y para mi ego y para mi soberbia, pues como alguien más chico que yo me va a enseñar las reglas del lugar. Pero resulta que había un tipo se llamaban señalamientos, y eran como eh, multas que tú tenías, y que al final del día tú las pagabas con un castigo. Y entonces era una forma, pues, de él ayudarme. Si yo hacía algo mal, era responsabilidad de él. Y entonces eso fue lo primero. Lo segundo fue ver su fondo de sufrimiento, que él a sus 16 años, pues él había pasado por violaciones, por venderse, por un montón, por abandonos familiares, por un montón de sufrimiento. Y yo me di cuenta que pues mi fondo de sufrimiento no era tanto como el de él, que tenía 16 años, y yo me veía reflejado a su edad, y yo a su edad pues era un buen estudiante, era futbolista, estaba en mi mayor auge, y sí consumía alcohol, pero no había sufrido tanto para terminar en un lugar como ese, como él. Y luego vienen otras historias de otros compañeros, y bastante fuertes, de gente que tenía que estar en la cárcel y se lamentaba por no estar en la cárcel, o estar vivos y estar sufriendo con las muertes de sus hijos, con haber que hubieran estado en lugares donde no tuvieron que haber estado. Y entonces eso fue impresionante y me cambió la vida. Fue la primera vez que estuve en un lugar, y me di cuenta pues que mi fondo de sufrimiento no era tan fuerte como el de otras personas, pero que no, ahí fue la primera vez que se me dijo que no tenía yo la necesidad de pasar por ese fondo de sufrimiento, porque que ojalá fuera el primero y el último, y no fue así. No experimentamos en cabeza ajena, Jorge, ¿no? Lo tenemos que atravesar. No importa qué tanto nos pongan en evidencia que a eso podemos llegar, ¿no? Hasta que no lo pasamos nosotros es cuando decimos, ok, ahora sí creo que eso puede llegar a pasar. Dijiste que estuviste 2 meses de los 3 que estaban programados. ¿Hubo algo que te motivó a dejar el tratamiento a los 2 meses? Sí, lo que pasa es que en los cuartos compartidos donde dormíamos se permitía fumar, y entonces resulta que yo soy asmático.
y ese fue el pretexto perfecto. Yo pude haberme quedado, pero yo te voy a ser bien sincero. Como todo adicto, tenemos miedo a enfrentar la realidad. Y yo en ese momento le lloré, porque eso es, le lloré a mi familia y le dije, yo ya estoy bien, yo ya entendí y voy a continuar con mi vida, porque esta fue una lección muy grande y no me di la oportunidad de yo poder terminar mi tratamiento, porque si hubiera terminado mi tratamiento, otra cosa hubiera contado. Pero bueno, tenía yo que vivirlo para poder yo el día de hoy poder estarlo contando. Y entonces yo salgo el 6 de enero, empiezo otra vez mi vida. Para ese entonces todavía vivía en unión libre. Mi familia, a pesar del dolor, mi familia, Gregory, llegaba y me veía después del mes, porque tú puedes ver a tu familia después de un mes, y cada fin de semana se trasladaban de Colima a Guadalajara, que es el lugar en donde yo estaba, que son 3 horas, corrían el gasto, y me iban a ver, y todo el que me iba a ver lloraba. Lloraba de verme en un lugar así, y siempre dan palabras de aliento. Y mi mamá, y en ese entonces mi expareja, que estaba ahí firme, siempre me apoyaban y creyeron mucho en mí, y mi hermano también. Siempre firmes, pero lloraban demasiado, sufrían demasiado el verme ahí. Y entonces, a través de su sufrimiento, y cuando yo les doy mi punto de vista de lo que estaba pasando ahí, y les digo, pues ya me siento listo, y con esa inexperiencia que ellas tenían en ese momento, pues vamos a sacarlo, ya está bien. Él nos dice, y creyeron en mí. Y entonces salgo y empiezo nuevamente mi vida, y la empiezo fuerte. Yo a los 8 días que yo salí, yo ya tenía un trabajo muy bueno, en una empresa a nivel nacional, en recursos humanos, como jefe de recursos humanos y reclutamiento, y me empieza a ir muy bien. Yo salgo, Gregory, y mi mamá me dio la oportunidad de vivir en su casa, aún que estaba con mi expareja, pagábamos renta desde el inicio. El problema fue que yo cumplí un mes, 2 meses, sin consumir, y me lo festejaban, Gregory. Ahí es algo bien importante que yo quiero tocar el día de hoy. Se dice que a un pez no se le aplaude por nadar. Y entonces a mí me aplaudían el que yo dejara de consumir alcohol. Y eso a mí me afectó. Más que ayudarme, me afectó, porque me estaban festejando algo que yo por naturaleza tenía que dejar de hacer, porque no estaba haciendo una cosa extraordinaria, estaba viviendo normal. Y entonces me empieza a ir muy bien otra vez. En ese trabajo yo tenía un jefe que tomaba mucho, y ese jefe, para mí, pues fue una falta de figura paterna, era mucho más grande que yo, me apoyaba en todo, y entonces fungió como figura paterna, pero yo nunca le dije que tenía un problema con la bebida, yo nunca fui sincero. Y entonces, desde que yo empiezo a trabajar con él, con esa deshonestidad, pues empiezo a la par, me empieza a ir muy bien, pero que él venía de corporativo, yo me iba de parranda y de fiesta, y entonces faltaba a dormir a mi casa. Para no hacerte larga, esa misma convivencia y ese mismo tomar, acabamos muy mal, acabamos discutiendo, yo falté a trabajar y me corrió. Y entonces, otra vez, volví al ciclo de inestabilidad. Cuando me corren, perdí también, yo le había propuesto matrimonio a la mujer con la que vivía conmigo en ese entonces, y al mes, yo salgo en enero, y en noviembre yo estaba consumiendo otra vez muy fuerte. En diciembre yo pierdo empleo, mujer, y empiezo a perderlo todo. Consigo un nuevo empleo, me empieza a ir muy bien otra vez, me levanto, y otra vez empieza mi consumo muy fuerte, y entonces otra vez mi familia toma cartas en el asunto,
y me dicen, vas a una clínica, canijo. ¿Por qué? Porque yo tuve problemas muy fuertes. Llegó la policía a mi casa por delirios que yo tuve, delirios de persecución. Y entonces, a través de esos delirios de persecución, mi mamá y mi hermana toman cartas en el asunto y otra vez me anexan ahí en Colima. ¿Cuál fue la reacción de tu mamá, de tu hermana, obviamente también, cuando se dan cuenta de que estás consumiendo de nuevo? No hasta noviembre, obviamente en noviembre dices que ya volviste a lo normal, pero ¿qué tanto pudiste evadir el que se dieran cuenta ellos de esa primera vez que empezaste a consumir de nuevo después de haber salido de ese primer anexo? Claro, güey. Mira, Gregory, nosotros los consumidores, al menos yo en mi caso, yo me volví muy descarado. A mí me empezó a valer. Yo estuve bien un tiempo y lo estuve escondiendo. ¿Qué te gusta? Para ser exacto, 3 meses, ¿no? Después, en las salidas a comer, yo me tomaba una cerveza, 2 cervezas. Pero como yo ya no vivía en casa de mi mamá, no vivía con mi hermana, mi familia no sabía. La que sabía era mi pareja, ¿no? Que yo si me tomaba 1 o 2 cervezas, cuando nos íbamos a nuestra casa, yo me seguía de fiesta. Yo ya me iba a tomar y ya sabía que yo no iba a llegar a dormir. Y entonces, al paso del tiempo, pues obviamente un fin de semana me desaparezco y mi expareja habla, oye, a ver, le hablo a mi mamá, oye, está contigo, le hablo a mi hermana, oye, está contigo, no, pues no está. Y entonces las preocupaciones se vienen y entonces se vienen los regaños, se vienen las llamadas de atención, que no es otra cosa más que un grito desesperado por querer ayudar, pero yo lo entendía como un reclamo y ese reclamo lo entendía como un ataque y entonces yo me escudé pues es que estoy bien económicamente, estoy trabajando, tengo carro, pido nada a nadie, pero lo único que estaba teniendo, lo único que estaban creciendo eran mis vacíos emocionales, porque Gregory, yo en ese entonces tenía una mujer, tenía un buen trabajo, tenía carro, lo tenía todo, pero ni así estaba completo. ¿Y cómo sabía que no, hoy cómo sé que no estaba completo? Porque me fugaba a beber y grandes cantidades de alcohol todo el fin de semana. Y entonces con mi familia fueron problemas. Mi hermana, pues muy dolida, mi hermana es de las más afectadas, Gregory, hasta la fecha todavía sigue teniendo ese miedo y esa desconfianza, igual que mi mamá, pero mi mamá, pues esta segunda vez que tomaron cartas en el asunto de ayudarme con un anexo, mi mamá va a Al-Anon y mi mamá conoce Al-Anon y empieza un tratamiento conmigo. Y entonces ese acompañamiento pues ha servido para sanar desde raíz, desde lo más profundo. Mi mamá empieza a tener mucha empatía conmigo, pero en ese entonces pues no lo sabía y mi hermana tampoco y querían ayudarme y estaban muy desesperadas, pero no sabían cómo porque me veían levantarme, caer y ellas lo estaban dando todo lo estaban poniendo, se morían en la raya conmigo y para mí no era suficiente nada. En mi familia, mis amigos me querían ayudar con consejos, ellos lo ponían todo y yo lo único que hacía era alejarme y crear conflictos en un lugar y crear conflictos en otro lugar y culpar a todos menos yo. Y no me di cuenta cuando pasó eso y entonces es cosa que a la fecha pues todavía estoy resarciendo, Gregory. En Al-Anon, para quien no lo conozca, aunque ya he publicado cuando menos un episodio donde platiqué un poquito de Al-Anon, que es obviamente el programa de alcohólicos, bueno, yo le digo programa de Alcohólicos Anónimos o digamos, una rama de Alcohólicos Anónimos que es para los familiares de las personas que sufren de alcoholismo. ¿Qué experiencia tuvo tu mamá? Y no sé si tu hermana también asistió a Al-Anon o no, pero ¿qué experiencia tuvo tu mamá? Y como lo comentas, creo que sí salió beneficiada de ello, ¿no? Yo creo que el más beneficiado soy yo, Gregory, pero mi mamá también salió muy beneficiada. Mi mamá no sabía que traía una herida también ella en el alma. Estas heridas del alma se tratan
con gente especialista que ya pasó por un proceso, pero terapeutas, tanatólogos y psicólogos, gente experta, pero Al-Anon lo que hace, y como Alcohólicos Anónimos, es tener la empatía y el sentido de pertenencia. Cuando tú tienes ese sentido de pertenencia y encuentras esa empatía y te atreves a contar tu verdad, la verdad libera. Y la verdad es lo que te ha pasado en la vida, lo que tú traes ahí adentro, que te duele tanto que no te deja ser feliz, porque a esta vida a eso venimos. Y ahí lo encontró mi mamá y mi mamá siguió inmotivada y yo no iba a un grupo, Gregory. Y mi mamá se enganchó demasiado por quererme ayudar. Ella se enganchó en Al-Anon y continuó. Es madrina de Al-Atin. Al-Atin son menores de 16 años que son hijos de padres alcohólicos, hermanos, todo lo que conlleva con su entorno. Y entonces mi mamá pudo ayudarme a tal grado que fue el desapego a tal grado que me dijo un día, hijo, si tú quieres continuar así con tu vida, yo te voy a respetar, nada más no te quiero cerca de mí. Yo te entrego a manos de Dios y que te vaya bien. Wow. Y yo creo que eso fue producto de lo que ella obviamente aprendió en Al-Anon, ¿no? Yo creo que es parte de lo que un terapeuta le diría a una persona, es que ya no puedes hacer más, no puedes, tienes que vivir tu vida, tienes que salvarte a ti. Entonces, fíjate que es bastante curioso porque son las mismas palabras que Walter, la persona del episodio anterior, justamente fue lo que su madre le dijo también a él. Y eso fue lo que en su momento a él le hizo recapacitar. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué fue lo que tú experimentaste cuando tu madre te dijo eso? Yo sentí primero, me dio mucha nostalgia, sentí obviamente muchísima tristeza y sentí abandono, porque en ese momento yo todavía me sentí solo, pero me di cuenta del daño realmente que estaba haciendo, porque anteriormente mi mamá me llamaba la atención, me regañaba, hacía todo, y esta vez lo mantuvo simple y dijo, hijo, si tú quieres seguir ahí, yo no te voy a apoyar, pero tampoco te voy a decir que ya no lo hagas, es tu vida y te voy a respetar, pero entonces respeta la mía y no te quiero cerca de mí. Y entonces eso a mí me partió el alma, Gregory. Me partió el alma porque me di cuenta del daño tan grande que estaba ocasionando. Y entonces, pues me fui a vivir yo solo. Y un día después continué yo consumiendo. Aún así, aunque me seguí refugiando. Y cualquier pretexto yo lo utilizaba para beber. Y los problemas iban creciendo, Gregory. Y yo ya tenía este negocio, otra vez me levanté, otra vez salí adelante y volví a caer. Y un día que volví otra vez a perder el departamento, volví a casa de mi mamá y un día solo yo en mi habitación pensando una y mil idioteces, entre ellas era el huir, no sabía, sentía demasiada desesperación. O sea, hoy vuelvo, vuelvo a ese momento y lo único que siento es una agonía, es una desesperación terrible y decirle, mamá, ya no puedo, necesito que me ayude. Y las palabras de mi mamá fueron, hijo, yo estaba esperando que tú me dijeras eso, pero yo no lo iba a hacer si no salía de ti. Y entonces yo hablé con el que ese entonces era mi padrino y le dije, ¿sabe qué, padrino? Me siento muy terrible, ya no puedo más, vengan por mí. Y fueron a casa de mi mamá y llegué y tuve otra vez esos delirios de persecución
Y a otro día, cuando yo bajé avión después de esa fiesta, me di cuenta que estaba ahí y se me vino el mundo encima. Se me vino el mundo encima a través de la culpa, a través de todo lo que había hecho, pero sabía que tenía que hacer algo diferente a lo que había hecho antes. Y entonces dije, yo puedo, pero lo más importante, yo quiero. Y eso se llama voluntad. Y entonces mi vida a partir de ahí, pues ha cambiado, porque cuando aceptas quiero contarles y gritarlo, el todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he sentido, todo lo que yo he pensado, me ha dado la libertad de ser la persona que hoy soy. Y a través de esa clínica, en la cual a mí me han apoyado bastante y que para mí es una casa de vida. Y si me preguntan que si es la forma, tal vez no sea la forma y tal vez a mucha gente no les guste estar ahí o no nos gusten, pero si no me gusta, no voy a volver a cometer los mismos errores porque no me gusta estar encerrado, pero me dio vida, a mí me devolvió la vida. Y si me preguntas que si es un lugar, sí, sí es un lugar, que si lo recomiendo, sí lo recomiendo, si es una instancia de ayuda con gente que está pasando problemas igual a los tuyos, pero con gente profesional que quiere ayudar y sabe tratar. Y a mí me ayudaron bastante. Y luego entonces el siguiente paso fue ir a un grupo. El acompañamiento, en cuanto yo termino mi tratamiento, ahí mismo yo hablo, mi mamá me pagó el primer mes, Gregory, y yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Ya no pagues, yo me quiero hacer responsable. ¿Cómo? Porque no tenía nada, ¿eh? Otra vez, me quedé sin nada, y yo hablé con el director de la clínica y le dije, dame chance de trabajar con lo que yo sé, hacerte publicidad, buscar proyectos, no sé algo, pero dame chance de pagarte yo con trabajo y tratamiento. Y entonces así fue, y mientras estuve en ese lugar, se le llama de medio camino, que puedes estar ahí viviendo si tú quieres. eh, Iba a un grupo de alcohólicos anónimos, y luego empecé a dar un curso de marketing y ventas, y empecé a tener ingresos y empecé a pagar y otra vez empecé con mi vida, poco a poco. Y en lo que he trabajado es eso, la aceptación y platicar mi verdad y liberarme, el saber que vengo a esta vida con un propósito y que estoy aquí pues para ser feliz, Gregory, y que hay más historias como las mías, que no soy el único y que tenía que pasar por eso y que ahora estamos aquí contándolo, Gregory. Y qué bueno que lo haces, Jorge. Yo sé que es parte de ese proceso muy, muy importante, obviamente, de sanación, el que lo puedas compartir. Y obviamente también parte de lo que en Alcohólicos Anónimos también se hace, ¿no? Que es compartirlo con los demás y compartir esa experiencia. ¿Y hace cuánto tiempo, Jorge, que estás en recuperación, que estás sobrio? A partir del 3 de enero de este año, a la fecha, voy iniciando, pero desde ese entonces me he mantenido sin una gota de alcohol y sin ningún tipo de consumo. Qué bueno que, vaya, sigas de esa manera. Ahora que estás en la distancia, ¿qué has utilizado? O cuál es el soporte que tienes para mantenerte fuerte, obviamente? Porque imagino que esto es algo que tienes que seguir constantemente trabajando, obviamente, ¿no? ¿Hay algo, alguna herramienta que estás utilizando como para mantenerte, insisto, enfocado y no perder el piso, obviamente, este tiempo que estés aquí en Canadá? Claro, claro, Gregory, yo tengo soporte, yo tengo un padrino que para mí es mi guía espiritual. En esta parte, Gregory, es bien importante. Yo soy una persona muy ególatra y muy soberbia. Y en Al-Anon me enseñaron que a veces hay que ser guía y a veces hay que dejarse guiar. Y yo hoy en día lo practico todos los días. Y es un día a la vez. Este padrino, yo sí quiero mencionar su nombre porque le tengo un profundo agradecimiento. Es para mí Nelson, él tiene muchísimos años
en siendo Alcohólicos Anónimos. Y otra parte importante es mi mamá, ¿no? Que para mí son soporte diario. Y cuando yo tengo una situación de vida, mi soporte son ellos. Hablo con Nelson, hablo con mi mamá, y hoy en día también tengo una mujer, una muy buena mujer, pues que también ha estado en terapia y que me entiende y que me apoya. Entonces, esos son los tres soportes que yo tengo hoy en día, y cuando me siento hasta el cuello, pues me desahogo con ellos. Yo he encontrado esa herramienta, Gregory, el desahogarme y el platicar, porque a veces con mi enfermedad emocional yo escucho de más, veo de más y hablo de más. Entonces, cuando yo platico lo que está pasando y me dan su perspectiva y luego lo llevo a la práctica, me resulta fácil y me resulta simple. Y hoy que mi visión no es tan tormentosa, no tengo ese punto de escapatoria, porque hoy no busco escaparme, hoy me voy directo al grano y un día a la vez. Hoy no me atormenta mi pasado y no me agobia mi futuro, porque es hoy me enfoco. Alcohólicos Anónimos me enseñó que es un día y un paso a la vez, y son pasos de plomo, lentos pero seguros. Pues un saludo para Nelson, obviamente, para tu señora madre, para tu pareja que en este momento obviamente también es siempre bueno tener a alguien que nos entienda, ¿no? Y en ocasiones cuando unimos fuerzas con alguien que también está en ese camino para intentar mantenerse en sobriedad y sobre todo sanar todas esas heridas, cuando tienes ese soporte, en ocasiones es lo único que necesitamos. Jorge, obviamente tenemos que hacer todavía más trabajo, obviamente interno, obviamente curarnos, sanar esas heridas emocionales y demás, pero esos pilares que tú tienes obviamente son sumamente importantes y qué bueno que lo tengas. Aunque sea un día a la vez, aunque hay que tener pies de plomo e ir caminando paso a pasito, ¿qué viene para ti en un futuro cercano, mediano plazo, largo plazo? Jorge, donde tú te puedas visualizar más allá del un día a la vez. Me imagino que aún así tienes deseos, tienes a lo mejor ilusiones que te gustaría consumar. ¿Qué viene para ti en el futuro si lo puedes compartir, Jorge? Claro, Gregory. Antes de continuar, también quiero decirte que tu programa, estando acá, ha sido un soporte fundamental. Cuando yo lo escuché, yo busqué herramientas acá y la verdad fue la primera herramienta, y ha sido un soporte como no tienes una idea. Desde la primera vez que yo te escuché, yo no he dejado de escucharte. No lo dejes de hacer, porque no sabes a veces quién se puede enganchar y quién pueda utilizarte como ese soporte de vida o ese salvavidas. Y en mi caso, lo estás haciendo, ¿sabes? Y eso quiero compartírtelo antes de continuar. Muchas gracias, Jorge. Se me hace que has de haber escuchado recientemente esos episodios donde digo que no sé si continuar, si ya cerrar el changarro, si todo ese tipo de presiones que luego yo mismo me pongo. Pero la verdad sí, en un principio, o más bien después de un tiempo, la verdad que me ha pasado en ocasiones por la mente, el decir, mira, son cuestiones en ocasiones de motivación también, de tener altibajos, de, como le comento a personas, en ocasiones me toca sonreír como ahorita, me ha tocado, alguien me recordó el episodio número 22, donde prácticamente, de hecho sí lloré, aunque lo corté un poquito, nada más dejé una parte de ese silencio que hago ahí, muy intenso. Entonces me ha tocado estar arriba y abajo, y en ocasiones cuando estoy abajo me dan como que digo, ¿para qué lo hago? ¿No? ¿Para qué lo hago? Por eso cuando digo que para mí es vital, es importantísimo el que personas se pongan en contacto conmigo, en que se ofrezcan a participar, a mantener esta comunicación bidireccional, también me da obviamente, me mantiene enfocado, me mantiene alegre, me mantiene obviamente motivado para seguir no solo haciendo el podcast, para mantenerme también obviamente alejado de la droga, que en este caso es el alcohol, en mi caso. Entonces ahora sí, perdón, ya haciendo la pausa y obviamente agradeciéndote mucho por darle la oportunidad al podcast de que te sirva de alguna manera, aunque sea de compañía, a lo mejor, Jorge, ¿qué viene en el futuro para ti? Ok,
viene el reivindicar mis sueños, el retomar esos sueños, esos anhelos y esas metas de las cuales yo me perdí, el mantener mi recuperación un día a la vez, como bien te lo mencionaba, yo lo traigo profundamente en el alma y traigo otra frase que es de mi padrino, en donde dice que mi familia puede pasar por cualquier tristeza, por cualquier bajón, pero por este perro no sufren más. Y eso lo traigo bien grabado hasta el alma. Y entonces, pues lo que viene es ahora sí que empezar a cosechar, porque uno es lo que siembra. Y sé que falta demasiado. Yo ahorita estoy en la parte de la reorganización de mi vida. Y esta vez, te digo, tengo un mes y medio estando acá otra vez, fue parte de mi proceso, fue parte del desapego familiar, fue parte del hacer cosas diferentes. Y hoy estoy trabajando en un proyecto donde quiero ayudar a más personas. Estoy trabajando en una agencia, estoy trabajando en un proyecto que es un sueño de traer personas de México a través de una agencia legal. Pero eso vendrá más adelante. Ahorita lo más importante es yo estar estable. Por supuesto que tengo muchas ganas de formar una familia. Yo traigo bien metido hoy que estoy bien, hoy que no estoy consumiendo, hoy que tengo mis emociones, que trato de estabilizarlas, que trabajo en ello, pues tengo muchas ganas de compartir mis sueños con alguien. Y llegó esta mujer a mi vida, Grecia se llama, y para mí es muy importante el tener un soporte y sobre todo estar pensando ya en una familia, ¿sabes? Te lo comparto. La familia que yo no tuve, yo tengo muchas ganas de formarla, ¿sabes? Y eso es lo que se viene pues a mediano, a corto y a largo plazo, ¿no? Qué bien, yo creo que eso es muy importante cuando ya estamos más lúcidos, cuando ya podemos ver, cuando ya esa nube, eso que que nos hace, perdón, ciego o que nos ciega, nos hace ver obviamente ese futuro más claro y sobre todo no solo verlo, desearlo, sentirlo cerca y anhelarlo también obviamente con esos pies de plomo todavía, pero con muchas ganas de llegar a esa meta final. Y qué bien que lo tengas visualizado de esa manera. Lo comenté también en el episodio antepasado, ese dichoso secreto para mantenerme en sobriedad o para dejar de beber, pero realmente el tener esos planes a corto, mediano y largo plazo, el saber cuál es tu futuro, el saber cómo lo vas a hacer y el mantenerte con esa visión, con tus pilares, sobre todo con tus pilares, Jorge, como tú los tienes en este momento, eso es lo que te va a ayudar obviamente a seguir ese camino, ¿no? Entonces, qué bueno que lo estás haciendo. Ya una vez que nos has compartido, obviamente, cómo empezó, cómo estuvo, cómo fue evolucionando, qué tantos trabajos perdiste, obviamente la lamentable pérdida de tu padre, las visitas al anexo. Vaya, que qué cosas ha tocado vivir a tu relativa corta edad. Bueno, para mí yo puedo decir que eres un chamaco, obviamente todavía 34 años, pero con toda esa experiencia, Jorge, que tienes o que ya has vivido, obviamente, con todo lo que te ha tocado pasar, en este momento, el día de hoy, cómo te encuentras, ¿qué recomendación le darías a esa persona? Aunque ya es parte del podcast el preguntar eso, así que ¿qué recomendación le darías a esa persona que se encuentra ahorita a lo mejor intentando, o a lo mejor todavía decidiendo si tiene un problema, si no tiene un problema, no sabe cómo enfrentarlo? ¿Qué le recomendarías a esa persona que se encuentra un poco aislada, perdida, en busca de una alternativa o una solución? ¿Qué le dirías a esa persona para que se animara, Jorge, a dar ese primer paso? Gregory, yo creo que es la parte más importante el aceptar, ¿sabes? El decir, sí, tengo un problema y cuando aceptas el que tienes el problema, dejas de cargar y si dejas de cargar, te sientes libre y si te sientes libre, puedes caminar y entonces así se convierte en un ciclo. Primero,
antes de ir con la persona, tal vez en esa soledad. Yo te he escuchado mucho, Gregory, que dices, no sabes la cantidad de gente que está esperando para ayudarte. Totalmente cierto, coincido con eso. Hay mucha gente que ya nos está esperando que demos ese paso, pero lo más importante es que no dejemos de luchar, no dejemos de creer en nosotros mismos, porque tal vez creemos que todo se nos va a venir abajo si damos ese siguiente paso y acepto que tengo un problema. Pero eso es el inicio, el dejar que la vida haga lo suyo y yo poner mi parte. Y a esas familias, a esos amigos, decirles que no dejen de creer en sus personas que ahorita están consumiendo, que lamento mucho que hayan pasado por todo eso, pero con lamentación no vamos a llegar a ninguna parte. La solución es dar ese siguiente paso, atreverte a hacer cosas diferentes a las que estamos haciendo hoy y decir, yo como muchos también me he caído, pero yo como muchos también puedo levantarme y seguir adelante, porque a esta vida venimos a hacerlo simple, a ser feliz. Que así sea entonces, Jorge, que ojalá y la persona que te escuche en este momento, ya sea la persona que está experimentando la enfermedad o bien los familiares que se están nuevamente viendo afectados, que se animen, que se rompa ese estigma, que no te dé pena salir y pedir esa ayuda que tanto necesitas, porque no hay nada más liberador, de verdad, no hay nada más liberador que cuando aceptamos que tenemos ese problema, cuando nos damos cuenta que ya no hay vuelta atrás, cuando ya decimos ya no puedo más, es liberador el decir ya no más, acepto la ayuda y voy a empezar a caminar ese camino hacia la recuperación. En fin, Jorge, la verdad que ha sido muy agradable el platicar contigo. Seguramente dejamos de lado muchas cosas, pero obviamente, como siempre, agradezco mucho el que me hayas dado la oportunidad y que te hayas dispuesto, obviamente, a ayudar a alguien que seguramente solo estaba esperando a escuchar un mensaje como el tuyo. No me resta nada más que decirte, Jorge, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Te agradezco muchísimo el espacio, agradezco muchísimo la oportunidad y sobre todo pues a Dios, que es mi poder superior, para haber estado el día de hoy contigo y compartir mi experiencia, que es nada más eso, más que mi vivencia. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está entonces la conversación con Jorge. Te agradezco mucho que hayas escuchado. Te agradezco mucho que te hayas mantenido aquí conmigo. Te recuerdo entonces que te puedes poner en contacto a el correo gregory@adiosadiccion.com y te recuerdo que de esa manera obviamente te puedes ofrecer para grabar algún episodio que le pueda transformar la vida a alguien. Recuerda que estamos nada más a un paso en ocasiones de escuchar ese mensaje que nos pueda animar, transformar, para decir, hoy voy a intentar algo diferente a lo que estaba haciendo. Entonces, no le quites esa oportunidad a alguien que quizás solo está esperando ese mensaje que tú vas a traer para él o para ella. Recuerda entonces que hay gente que te quiere, que hay gente que te ama, que hay gente que quiere ver que superes tu adicción. No les des la espalda, háblales de frente y pídeles ayuda. Te sorprendería ver cuántas personas están listas y dispuestas a darte esa ayuda que tanto necesitas. Eso sí, recuerda que si recibes esa ayuda, no la defraudes. Haz todo lo que esté en tus manos para verdaderamente darte en cuerpo completo para poder obviamente honrar esa ayuda, que a lo mejor esas personas sea la última alternativa para ayudarte a superar esa adicción. Bueno, sin más que decir el día de hoy, entonces aquí nos escucharemos en el siguiente episodio de Adiós Adicción. Hasta la próxima.